¿Qué tal? Bienvenidos a Ante la Ley. Estamos platicando con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, profesor de Filosofía del Derecho, de Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la UP. Estamos platicando pues sobre razonamiento y argumentación jurídica. Sobre todo en el corte pasado platicábamos, Juan, más bien en el segmento pasado, pues sobre un poco la historia de cómo los diferentes pensadores han abordado este tema de cómo se razona, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Y nos comentabas un poco que pues en el siglo XVII hay un debate entre si el razonamiento jurídico es lógico o es por intuición, ¿no? ¿Y qué significa que sea por intuición y cuál sería el contraste con que fuera lógico? Bueno, efectivamente empieza en el 17, pero se va desarrollando hasta el 19 y principios del 20. El razonamiento intuitivo, por llamarlo de este modo, a mí me gusta más llamarlo lógica operativa, porque es una lógica de acción, ¿no? Hay quien piensa que es automático o no es un razonamiento que pueda formularse de un modo analítico, ponerlo por escrito como si fuera una fórmula matemática. Es decir... Y esto les conflictuaba a los pensadores en ese momento. Bueno, y todavía nos conflictúa a muchos. Hay muchos jueces y abogados que piensan que realmente uno aprende a razonar jurídicamente por la experiencia, acumulando los casos. Y que con la experiencia que uno va acumulando va teniendo este conocimiento que no puede poner en papel, pero que puede de algún modo adquirir y que obtiene y que utiliza, ¿no? Algunos dicen que es como cuando uno cocina, ¿no? Puedes anotar la receta de cocina, pero realmente lo que te da la experiencia de cocinar pues es preparar. Es preparar la comida y estarla preparando. Y mientras más comida prepares, más sabes cocinar, ¿no? Y ciertamente hay quien no ha utilizado estas ideas y... curiosamente, cuando se nos presenta un caso, no utilizamos la lógica. Lo primero que hacemos es una hipótesis intuitiva. Decimos, esto debe resolverse más o menos por este lado. Formulamos hipótesis, ¿no? Hay un lógico matemático que escribía cuentos para niños, que se llamaba Lewis Carroll, en el siglo XIX, autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero él era lógico matemático, ¿no? Dicen que cuando la reina Victoria le encantó el cuento, quería que le llevaran todos los libros de Lewis Carroll. Y le llevaron puros tratados de lógica. Carroll tenía una hipótesis interesante al respecto. Decía, y es un poco lo que utilizamos los abogados y lo que utilizan toda la gente que se dedica a la resolución judicial. Decía Carroll, primero se hace una sentencia y luego viene el juicio, ¿no? Y a final de cuentas así somos. Resolvemos primero intuitivamente algo y luego buscamos explicar por qué resolvimos como resolvimos lo que estábamos diciendo. Entonces, primero lo sentenciamos y luego hacemos un juicio. Y aquí es donde entra el asunto interesante de la argumentación y todo este campo del estudio del razonamiento jurídico. Es decir, razonar, dice Daniel Mendonca, por ejemplo, en un libro que se llama Las claves del derecho, dice, argumentar es buscar elementos que expliquen o que den una razón buena de por qué resolvemos un asunto de cierto modo. Y claro, entonces... parecería que la intuición requiere entonces de la lógica analítica, de estos elementos un poco más de papel, un poco más matemáticos, para justificar por qué pensamos lo que pensamos. La argumentación es buscar estos elementos que expliquen de un modo más claro y transparente, dejar diáfano estas intuiciones que tenemos. De hecho, la palabra argumentar, déjame explicarte, la etimología de argumentar, viene de argu, de la raíz etimológica arg, que utilizan en latín para decir argentum, que es la plata, ¿no? El metal plata es un metal que brillaba y era un metal claro y blanco. Y los latinos decían que había que argumentar para dejar en la mente un brillo como el de la plata, que fuera claro, y que brillara por sí solo, ¿no? Entonces es una analogía muy bonita, porque argumentar es como hacer que una idea quede brillante y clara, como queda la plata.